Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor senador Pedro Bordaberry. Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Gracias Bueno, por invitarme. no, al contrario, como siempre, bienvenido para hablar de varios temas. En principio, a la luz de lo que ha sido este debate muy fuerte que se ha dado a nivel parlamentario, también en el Poder Ejecutivo, sobre la política exterior, muy vinculada a la República Argentina, a los avatares que tiene esta relación. Y uno se pregunta como ciudadano, ¿en qué medida la oposición debe jugar un rol preponderante para que la política exterior sea una política nacional? Sí, lo mejor es que sea una política nacional. El problema es que para eso hay que ponerse de acuerdo. Y quizás lo que hemos sentido nosotros, y ayer lo dejaron claro el senador Pasqué en especial, pero también el senador Heber, es que respecto a Argentina tenemos una visión muy distinta que la que tiene el gobierno. Si un observador independiente iba ayer al Parlamento, se iba a encontrar que el canciller y la bancada oficialista defendían y justificaban todo el tiempo lo que está haciendo Argentina, y nosotros le pedíamos que defendieran a Uruguay. Fue impresionante, realmente, hasta llegaron a decir: lo que pasa es que Argentina está haciendo una política hacia adentro, que es aquella en la cual nosotros creemos, pero lo que es increíble es que esa política está perjudicando a Uruguay y por eso la defienden, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil frente a eso. ¿Yo qué hago? Tengo una política nacional que está de acuerdo con algo en lo que no creo. Yo creo que tienen que defender primero los intereses de Uruguay, ¿no? ¿Y la raíz de esos posicionamientos, dónde los advierte? ¿En lo político, en lo ideológico? No, en lo ideológico, sin lugar a dudas. Que no pasó en el gobierno anterior. Mire que yo critico a Tabaré Vázquez a cada rato, pero Tabaré Vázquez lo aprendió rápidamente. El Frente Amplio llegó con una cosa media lírica, pensando que, bueno, ahora como el gobierno de Argentina era del mismo signo ideológico del uruguayo, ahora todo iba a andar bien. Y lo aprendió Tabaré Vázquez de la peor forma, ¿no? 5 años de pelea con el señor Néstor Kirchner, que nos hizo 200 trapizonadas. Este gobierno sigue en lo mismo, pero no se planta firme. Y entonces tenemos, ayer enumerábamos la lista, el señor Moreno y el 1 a 1, la no autorización de los proyectos en Nueva Palmira, la no liberación de los datos de UPM, el trancazo para que los fletes uruguayos, los camioneros uruguayos puedan hacer fletes en Argentina, la denuncia que nos hicieron en la OCDE, la denuncia que nos hicieron para que no entren nuestras carnes en China, nos cobran 4 veces más que a Brasil el peaje de energía, Martín García y el no dragar. Usted sabe que ayer salió a luz, no autorizan la draga a Martín García. ¿Y sabe qué está haciendo Argentina en estos momentos? Ahí cerquita de Nueva Palmira construyendo un puerto nuevo. Están esperando a que tengan el puerto nuevo, que agarre toda la carga que viene del Paraná para que no vaya a Palmira, y ahí recién van a habilitar ¿Y está planteado este tema formalmente? O sea, ayer se habló de este asunto. ¿Por qué? Sí, Obedece claro. nuevamente una mirada geopolítica que parecía haber quedado muchos años atrás. No, sí, claro que se habló. Es una mirada que empezó, perdón, es de la época de la colonia, ¿no? Buenos Aires contra Montevideo, Zarratea contra Artigas, Luis Valle Berres con Perón, Tabaré Vázquez con Kirchner, y se da hoy. Lo que pasa es que hoy no se defienden los intereses de Uruguay. Ayer fue impresionante. Yo los escuchaba y le comentaba a Pasqué, le digo, pero mira qué impresionante, todos defienden lo que nos está haciendo Argentina, justifican, entienden, dicen, hasta llegan a decir, es un modelo desarrollista hacia adentro, que es en el que nosotros creemos, decían ellos, ojalá pudiéramos aplicarlo acá. Entonces justifican que Argentina nos haga todas estas cosas, una barbaridad. Desde su punto de vista, senador, allí también dejan en evidencia o parecen insinuarse dos posturas en el gobierno, porque la línea del senador Astori parece ir por otro rumbo. Sí, se vio claramente. Quienes más hablaron a favor de esta posición fue obviamente los legisladores más cercanos al presidente de la República, el senador Curiel, la senadora Moreira, el senador Lorier, que hizo un encendido debate contra Europa y Estados Unidos, y etcétera, y defensa de que Argentina haga lo que está haciendo, pese a que nos perjudica. O sea, que esa cosa rara, la ideología está antes que el trabajo de los uruguayos. Bueno, un legislador de la oposición me decía anoche precisamente eso, que mal se le puede reclamar a la oposición estar a la altura de estas circunstancias cuando el propio partido de gobierno tiene esas divergencias, esas diferencias. Quiero detenerme con Adriana del Capellán en un artículo que se publica hoy y que tiene que ver también con estas circunstancias que nos ocupan en este momento. Adri. Sí. Sí, justamente Daniel, así lo publica U Noticias en esta mañana, marcha atrás de Dovena tras el llamado de Cancillería. Estamos viendo la foto de Almagro, las explicaciones que el ministro fue ayer al Senado y hoy irá a diputado. Bueno, y está también la crónica de lo que
ha sido toda esta sesión en el Senado y justamente hace referencia a las declaraciones del senador aquí presente, Pedro Bordaberry. Dijo: no podemos tolerar la actitud de Dovena sobre las apreciaciones del embajador sobre el expresidente Vázquez, tras aclarar que no lo había votado y tampoco lo iba a hacer. Manifestó que tenemos que defender a quien fue nuestro presidente. Bueno, le llama la atención a mucha gente que usted haya salido en defensa del presidente Vázquez. No, salí en defensa del Uruguay. ¿Usted se acuerda cuando asumió la señora Kirchner, que el entonces presidente Vázquez fue a Argentina y la señora Kirchner Cristina Fernández tuvo una actitud muy fea hacia el presidente de los uruguayos, que lo culpó del diferendo en el río Uruguay bajo un aplauso de una claque que había ahí espantosa? Notoriamente yo estoy contrario a Tabaré Vázquez, no quiero que vuelva a ser presidente, fui crítico de su gestión, soy crítico de su gestión en la educación, en la seguridad, pero soy un demócrata y soy uruguayo primero siempre. Y Vázquez en ese momento era el presidente de los uruguayos, y a mí me dolió que en Argentina se le hiciera por parte de la presidenta argentina lo que se le hizo al presidente Vázquez, y salía a decir que hay que respetar al presidente de los uruguayos, sea Vázquez, Valle, Sanguinetti o Lacalle, no me importa, ser presidente de los uruguayos. Y ahora pasa lo mismo. Viene el embajador Dovena, lo acusa de mentiroso, le dice que no le cree, y encima, por decisiones que tomó en su gobierno, lo critica. Y acá hay una cosa que en materia internacional no se puede tolerar, es que el embajador no es Dante Dovena, el embajador es el representante de un país. Entonces un país no se puede meter en la política interna de otro, y este señor lo hace. ¿No le satisfizo la explicación del canciller Almagro diciendo que se le convocó al embajador, se le pidió explicaciones, se le dijo que no se entrometiera en asuntos internos y el embajador asumió su error? Eso fue después que lo exigimos nosotros, porque no lo hacían, si no se lo exigimos no lo hacían. Ya este señor Dovena ya ha hecho esto antes y no se le pidió. Pasó el asunto. Yo creo que la Cancillería está pasando por un momento complicado, ¿no? Todo este episodio del soborno en la Comisión Administradora del Río de la Plata. ¿Del soborno que no fue? No, mire, vamos a decir verdad, lo de ayer fue una película de Mario Moreno Cantinflas, el canciller, directamente, fue una cosa espantosa. Fíjese, el diputado Garino denuncia, del Partido Colorado, denuncia que hay visos de irregularidades y sobornos en la adjudicación del dragado provisorio Martín García. Lo acusan que le van a hacer una denuncia penal. Yo me pongo nervioso, lo llamo al diputado Garino de nuestro sector, digo: Juan, ¿dónde te fundás para esto? Me dice: mirá, procesaron al presidente de la delegación argentina. Mirá, están pagando 6 millones de dólares más que una oferta que había de otra empresa. Por eso creo que tienen que venir a aclarar. Y además anda un rumor que le ofrecieron $1 millón al presidente de la Comisión Administradora de la delegación uruguaya y que lo rechazó. Quiero que vengan a arreglar, me parece bien. Pese a eso lo denunciaron penal, le amenazaron con hacer una denuncia penal. Saca la Cancillería un comunicado diciendo: no es cierto. Y a los 2 días sale el embajador Baráibar, que está a la mitad del día en la Cancillería y a la mitad del día con Mujica, diciendo: es cierto, hubo un intento de soborno. O sea que Garino tenía razón. Al día siguiente sale el subsecretario de Relaciones Exteriores y dice: es cierto, hubo un intento de soborno al presidente, al embajador Bustillo, al presidente de la delegación. Entonces, obviamente, ¿qué hace el Parlamento? Cumpliendo nuestro trabajo, los llamamos que vengan a explicar. ¿Sabe lo que dijeron ayer, Daniel? ¿Sabe lo que dijeron ayer? Que en realidad existió la reunión, pero no hubo un intento de soborno, porque en realidad el embajador Bustillo pensó que si se quedaba en la reunión en la que se les decía que a otro le habían ofrecido $1 millón, se lo iban a ofrecer a él, por eso se fue. Y entonces se informó sobre algo que no pasó. No se lo cree nadie, nadie se lo puede creer. Realmente, es como dijo Pasqué, hay un problema de credibilidad en estas cosas, afectan al gobierno uruguayo. Baráibar dice que hubo un intento de soborno, Almagro dice que no. Bueno, Pasqué habló ayer en términos cinematográficos de una propuesta indecente. ¿No le satisfizo entonces ni la explicación del canciller, tampoco la de Bustillo? No, que lo juzgue la gente. Es así, claro. Baráibar dijo que hubo un intento de soborno, Conde, subsecretario, dijo que hubo un intento de soborno, Baráibar después renunció, no le aceptaron la renuncia, y ahora fueron ayer y dijeron: no hubo un intento, lo que hubo fue, fíjese la explicación infantil, es de escuela, ¿no? Lo que hubo fue una reunión con alguien que supuestamente había participado en un soborno, que empezó a decir que a otro lo habían sobornado, y en ese momento se levantó el embajador de Bustillo y se fue. Hizo un informe
al canciller de lo que no pasó. Ahora, volviendo ¿no? sobre... Y le agrego algo más. Sí. Conde dijo, cuando hizo declaraciones, que la versión había sido oral. Y ayer Bustillo dijo, hice un informe escrito. O sea que hay una cantidad de contradicciones enormes. Volviendo sobre Dovena, él también señala que si hay justificaciones de esa naturaleza, que las presenten ante la justicia y ante la policía. No, claro, por eso es que se cita en el Parlamento, porque lo que hay que hacer es llamarlos y pedir explicaciones. Yo creo que hay una responsabilidad penal, quizás por este hecho puede haberla, falta la prueba, pero hay una responsabilidad penal por otro asunto que habló ayer el senador Pasqué, y es que puede haber una falsificación ideológica en alguna decisión que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el senador Pasqué está estudiando esa responsabilidad penal. En función de eso, ¿qué puede aventurar? Y todos somos funcionarios públicos. Si llegamos a concluir que hay un hecho de apariencia delictiva, tenemos que llevarlo a la justicia. No depende de nuestra voluntad, lo dice la ley, ¿no? Eso es lo que va a hacer el Partido Colorado si finalmente si hay hecho de apariencia delictiva, tenemos que hacerlo. Pero justamente porque en realidad se designó bajo resolución a una persona como embajador cuando no era embajador, esgrimiendo la condición de embajador. Es un asunto preocupante. Yo creo que lo que más preocupa es su pregunta del principio. ¿Cómo hacemos para mejorar las relaciones exteriores del Uruguay, la inserción de Uruguay en el mundo? Es muy difícil con una Cancillería que hace estas cosas, con un canciller que parece estar más siempre del lado de Argentina que del lado uruguayo, y que además da estas explicaciones al Parlamento uruguayo que son una falta de respeto, porque el Parlamento es un lugar muy serio. Yo lo entiendo así, me preparo para las reuniones, estudio, trabajo, hago todo eso. Bien. Y vienen y me dicen, no, mire, hicimos un informe de algo que no pasó, porque pensamos que... digo, por lo menos que inventen una excusa mejor que esa, por favor. Bueno, pero usted es gran defensor de guardar las formas, el respeto, y abro un paréntesis sobre algo que manifestó. ¿Le parece oportuno hablar de una posibilidad de que sea parecido a Cantinflas, a una película de Mario Moreno? Es que yo creo que lo de ayer fue cantinflesco, porque fíjese lo que pasó. Baraybar, el embajador itinerante, mano derecha de Mujica, dice, hubo un intento de soborno. Conde dice, sí, hubo un intento de soborno. La Cancillería había sacado un comunicado diciendo no lo hubo. Y ayer vinieron y dijeron, no, lo que pasa es que en realidad hubo una reunión en la cual se pensó que quizás podía haber un soborno, por lo cual se levantaron y se fueron, e informamos que quizás podía haber pasado algo que no pasó. Ahora, caricaturizar... el televidente lo está mirando. Es una sensación, le digo, de impotencia. Claro, ahora, caricaturizar a funcionarios de la Cancillería, de nuestra política exterior, ¿no atenta contra esa idea que tiene usted de una política nacional? No, lo que lo caricaturiza son estas acciones. Es faltar a la verdad. Porque alguien falta a la verdad. O faltó a la verdad el señor Baraybar cuando dijo que hubo un intento de soborno, o faltó a la verdad ayer el embajador Bustillo del canciller cuando dijeron que no lo hubo. Entonces, en una Cancillería no puede haber alguien que dice una cosa y otro que dice otra cosa. No es serio. Lo que caricaturiza son esas actitudes. Bien, tenemos algunos pocos minutos porque hay otros compromisos del senador Bordaberry. Me gustaría detenerme en un asunto que también llama a la inquietud, y es lo que tiene que ver con Pluna. Usted estuvo muy cerca de Pluna en su momento, en su condición de ministro de Turismo, ha seguido muy de cerca además este proceso. Ahora Leadgate estaría reclamando 18 millones de dólares para dejar a la compañía, el Estado la tomaría para luego venderla. No, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Estado uruguayo es analizar ahora claramente la administración de Leadgate. La administración de Leadgate lleva una pérdida de 74 millones de dólares. Y entonces hay que defender al Uruguay. Lleva perdido la administración Leadgate en Pluna 74 millones de dólares, que además no tuvieron que poner nada cuando asumieron. Ellos en realidad se le dio una empresa cero y se le dio una garantía por el 100% de los créditos. Está debiendo 74 millones de dólares. Quiero aquí destacar lo que se hizo entre el año 2000 y el 2004 en Pluna. La empresa ganó 4 millones de dólares. En la mitad de la crisis, en la crisis aquella espantosa que tuvimos, Pluna ganó entre el 2000 y el 2004 4 millones de dólares. Entre el 2005 y el 2011, 6 años de administración del Frente Amplio, Pluna lleva perdidos 145 millones de dólares. 74 lleva perdidos por parte de Leadgate, y el resto en los 2 años y medio de gestión del Estado durante la administración del ¿A quién Frente llamaría Amplio. responsable de usted en este caso? Mire, yo creo que sobre todo hay que ver cómo se originaron esas pérdidas, y me parece que es muy importante en ese sentido
partir de la base. ¿Cuál fue el pecado original? El pecado original es que se le dio Pluna a una empresa como Leadgate sin exigir el capital que había que exigir de entrada. Cuando usted en un negocio no capitaliza de entrada, compra crédito. Cuando compra crédito, paga intereses. Y entonces fíjese lo que se le dio a una empresa a cero, sin tener que capitalizarla a los señores de Leadgate, y una garantía del Estado por 200 millones de dólares. Los intereses, los 200 millones de dólares que tiene que pagar Leadgate son una carga muy pesada para la empresa hoy, y esa es la situación por la cual ha perdido toda esta plata, ¿no? Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Llama la atención cuando uno entra a mencionar lo que pueden llegar a ser desprolijidades en materia de uso de dineros públicos, lo que se gastó en las reuniones del BID. Usted también pidió un informe y revela, por ejemplo, bueno, no tengo exactamente acá, pero por una Yo se lo aclaro cena, porque lo tengo en la a ver, cabeza. a ver, cuénteme, porque por una cena para 1000, no, un cóctel para 1000 personas, ¿se gastó cuánto? Mire, 217.000 dólares. Eso lo que sucedió ayer en el Senado fue que el senador Laurier empezó un encendido discurso en contra del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Unión Europea, de Estados Unidos, en algo que le respeto al senador Laurier, porque tengo un gran aprecio, pero empezó a criticarlo duramente a todos esos organismos. Y hace unos meses, cuando se hizo la reunión del BID acá en el Uruguay, el propio gobierno que defiende el senador Laurier se gastó 217.000 dólares en un cóctel para 1000 personas en el Banco República para agasajar al BID. Se gastó 60.000 dólares en un ballet para agasajar al BID. Se gastó 250.000 pesos en regalitos y bolsitas con regalos para los que fueron al cóctel. Entonces lo que ayer salió también a luz, que por un lado se critica al Banco Mundial, al Banco Interamericano, al Fondo Monetario, y por otro lado se hacen estas fiestas de agasajo cuando vienen acá, lo cual es una contradicción. Y hay otra contradicción más grande. Se criticó ayer duramente al Fondo Monetario Internacional y el doctor Tabaré Vázquez hoy es consultor del Fondo Monetario. Entonces, esas cosas raras que tiene el Frente Amplio, de que no es coherente en cuanto que critica, pero se gasta la plata de los uruguayos en aquello lo cual critica, y eso está mal, y tenemos que señalarlo. A mí me gusta hablar de propuestas, Daniel, últimamente me estoy quedando en la crítica, pero yo no puedo no hablar de estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Argentina? Me gustaría hablar de eso. Tenemos que pararnos firme. Tenemos que buscar otras opciones para aquella dependencia que hoy tenemos con Argentina. Claro, ahora ve usted Queremos hablar de eso, claro, pero no podemos porque se nos cruza lo de Dovena y lo de esto otro del canciller con el intento de soborno. Ahora, ¿sabe qué, Pedro? Cuando uno menciona estas cuestiones, parece que el grito a la tribuna es decir, si Argentina se sigue portando mal con nosotros, tenemos que abandonar el Mercosur o tenemos que dejar de lado esta relación, cuando también hay un vínculo muy fuerte histórico y en términos comerciales de un beneficio enorme para el país. Sí, yo estoy de acuerdo con usted 100%. Es el vecino que tenemos al lado y no nos podemos mudar y tenemos que convivir con él. El tema es cómo convivimos. Si convivimos en esta situación que hasta ahora ha sido de cedo y no reclamo, o en algún momento empezamos con una estrategia para tratar de hacer valer nuestros derechos. Entonces, lo que uno tiene que en estos momentos, me parece, cuando tiene un vecino que no le está cumpliendo, no nos cumple los contratos, no nos cumple el Mercosur, no nos cumple Barranca Los Loros, no nos cumple Martín García, en primer lugar, es no firmarle más contratos. Fíjese que le firmamos un tratado de información tributaria y eso está parando la construcción y está parando el turismo. En enero lo paró. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una estrategia. Y esa estrategia, usted lo acaba de decir, ¿qué tiene que atender? Nuestra dependencia por ser vecinos. Entonces lo que hay que hacer es ver, bueno, a ver, ¿de qué dependemos nosotros Argentina? ¿De qué depende Argentina de nosotros? Tratar de bajar nuestra dependencia de Argentina, buscando otros mercados, otras cosas para nuestros productos y tener una estrategia de que aquello de lo cual Argentina depende de nosotros, hacerlo valer para exigirle que nos cumpla con lo mínimo. En definitiva, es tener normas de convivencia sensatas. Hoy no las tenemos. Hoy nuestra política contra Argentina, ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando tiene un problema? Mujica llama a la señora Kirchner por teléfono. Hemos apostado a eso y la señora Kirchner no nos ha ayudado. Y le digo por qué, porque no entienden las relaciones exteriores. Hoy las relaciones exteriores tienen dos partes. Los que toman las decisiones en la última instancia, que es la señora Kirchner o el señor Mujica, y los que hacen las decisiones, lo que llaman los decision makers y los decision takers. Uno tiene que trabajar con los dos, en especial con los decision makers. ¿Qué nos pasó en la OCDE cuando nos denunciaron?
Argentina trabajó en los comités que hacen las decisiones y nos incluyeron en una lista. Cuando se incluye en la lista ya no nos pudimos sacar. Hay que trabajar sobre los dos. No estamos trabajando sobre los que toman las decisiones, Bien. estamos trabajando sobre los que las... Bueno, hablando de propuestas, de ideas y de perspectiva, paso un aviso, usted va a estar con Raúl Sendic y Jorge Larañaga participando de un encuentro que pretende observar al Uruguay del Mundial, digamos, ¿no? Aquel del 2030. Está bueno. Con estas circunstancias así, difícilmente podamos organizar un Mundial, si no nos ponemos de acuerdo en esto tan básico. Pero podemos organizarlo nosotros. Si Uruguay hace sus deberes, sí. Y le pongo un ejemplo, mire. En 1950, Uruguay salió campeón del mundo en Brasil. Alemania no pudo participar porque estaba mal después de la guerra, ¿no? Posguerra. Estaba en eso, sí. En 1974, 24 años después, ¿quién organizó el Mundial y lo ganó? Alemania. Es decir, estaba destrozado y en 20 años pasó a organizar el Mundial y ser campeón del mundo. Uruguay hoy tiene esa posibilidad. Y de eso vamos a hablar el viernes, del Uruguay 2030 y de las cosas que a mí me gusta hablar. Y vamos a hablar de educación, y vamos a hablar de seguridad, y vamos a hablar de inserción internacional. Más adelante voy a hablar también de educación, porque ahora el oficialismo entiende que quienes realmente están trabando la concreción del acuerdo educativo son los opositores. No, pero... A ver, un título nada más, porque nos quedamos sin No tiempo. tengo apuro, Daniel. Sé que debe tener apuro porque esto es televisión abierta, pero el título es lo siguiente. En realidad, ¿quién traba? ¿El que dice no estoy de acuerdo con lo que tú decís o el otro que propone algo con lo que no estás de acuerdo? Es decir, no es una traba discrepar. El asunto está centrado en quién gobierna a la Universidad Tecnológica en el interior del Uruguay. Y nosotros entendemos que no hay que repetir el error que el presidente Mujica reconoció habían hecho respecto de la educación. Es decir, que los designados por el poder político no tengan mayoría. Hoy de nuevo lo que quiere hacer el Frente Amplio a partir de los intereses corporativos es que una parte de la sociedad, no quien representa a toda la sociedad, esté al frente de esta Universidad Tecnológica. No cometamos de vuelta el mismo error que el propio presidente Mujica en enero nos dijo, el problema que tenemos es esto, y nos pidió doble voto para el presidente del CODICEN, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evolucionan estos acontecimientos, sobre todo en el tema de la educación. Eso no es trancar, eso es hacer valer una posición fundada que nos parece que es muy importante desde el nacimiento para que sea exitosa la Universidad Tecnológica, porque después, ¿sabe qué pasa? Cuando uno llama al ministro de Educación para responsabilizarlo, nos dice, sí, pero yo no puedo hacer valer lo que quiero hacer porque no me dejan, porque no tengo mayoría. Entonces, lo que nosotros queremos es darle al gobierno las herramientas, los instrumentos para que pueda tomar decisiones. Y si después no las puede, son equivocadas, ahí hacer valer la responsabilidad. Bien. De eso se trata, ¿no? Senador, ha sido muy amable. Nos seguiremos viendo y comunicando a través del Twitter. Estaba como loco el otro día con lo de Wanderers, ¿no? Parece que se va el Tony Pacheco ahora, así que es una muy buena noticia. No, ha hecho una campaña bárbara. Estoy enojado con el maestro Tavares, que estaba tan contento. Sacó a Maxi Rodríguez de la selección olímpica y la verdad que tenía que haberlo llevado, maestro, haga un esfuerzo. Tremendos jugadores. Bueno, yo ahí estoy también en la línea de que el Pelado Cáceres no podía faltar, pero bueno, son opiniones de hincha, ¿no? Sí, no, pero el Pelado Cáceres tiene más de 23 años, Maxi Rodríguez tiene menos. Ah, cierto, bueno, entonces, ahí está la diferencia. Yo pensaba estoy peleando con Suárez y Cavani. Es cierto, y ahí no me animo. La discrepancia es con los Pero mayores. Es con los otros, los tendría que llevar, un jugador formidable de Maxi Rodríguez. Esperemos poder retener a Pacheco y a Maxi Rodríguez en Wander. Y se metió en un tema que ahora sí, que tengo que liquidarlo, pero Dios mío, el asunto, las connotaciones que hubo detrás o las eventuales connotaciones que hubo detrás del alejamiento de Lescano. Allí también se metió el fútbol, el deporte. Lo espero pronto, y hablamos de esos temas, si le parece. Lescano no se ha ido, yo creo que es alguien que va a seguir haciendo mucho aporte al Uruguay. Bueno. Este es un hombre muy serio. Muchas gracias. Gracias a usted, Daniel. Energía, Martín García y el no dragar. Usted sabe que ayer salió a luz, no autorizan la draga a Martín García. ¿Y sabe qué está haciendo Argentina en estos momentos? Ahí cerquita de Nueva Palmira construyendo un puerto nuevo. Están esperando a que tengan el puerto nuevo, que agarre toda la carga que viene del Paraná para que no vaya a Palmira y ahí recién van a habilitar el... ¿Y está planteado este tema formalmente? O sea, ayer se habló de este asunto. ¿Por qué? Sí, obedece claro. nuevamente una mirada geopolítica que parecía haber quedado muchos años atrás. No, sí, claro que se habló. Es una mirada que empezó... Perdón, es de la época de la colonia, ¿no? Buenos Aires contra Montevideo, Zarratea contra Artigas, Luis Valle Verres con Perón, Tabaré Vázquez con Kirchner, y se da hoy. Lo que pasa es que hoy no se defienden los intereses de
Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor senador Pedro Bordaberry. Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. Gracias Bueno, por invitarme. no, al contrario, como siempre, bienvenido para hablar de varios temas. En principio, a la luz de lo que ha sido este debate muy fuerte que se ha dado a nivel parlamentario, también en el Poder Ejecutivo, sobre la política exterior, muy vinculada a la República Argentina, a los avatares que tiene esta relación. Y uno se pregunta como ciudadano, ¿en qué medida la oposición debe jugar un rol preponderante para que la política exterior sea una política nacional? Sí, lo mejor es que sea una política nacional. El problema es que para eso hay que ponerse de acuerdo. Y quizás lo que hemos sentido nosotros, y ayer lo dejaron claro el senador Pasqué en especial, pero también el senador Heber, es que respecto a Argentina tenemos una visión muy distinta que la que tiene el gobierno. Si un observador independiente iba ayer al Parlamento, se iba a encontrar que el canciller y la bancada oficialista defendían y justificaban todo el tiempo lo que está haciendo Argentina, y nosotros le pedíamos que defendieran a Uruguay. Fue impresionante, realmente, hasta llegaron a decir: lo que pasa es que Argentina está haciendo una política hacia adentro, que es aquella en la cual nosotros creemos, pero lo que es increíble es que esa política está perjudicando a Uruguay y por eso la defienden, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil frente a eso. ¿Yo qué hago? Tengo una política nacional que está de acuerdo con algo en lo que no creo. Yo creo que tienen que defender primero los intereses de Uruguay, ¿no? ¿Y la raíz de esos posicionamientos dónde los advierte? ¿En lo político, en lo ideológico? No, en lo ideológico, sin lugar a dudas. Que no pasó en el gobierno anterior. Mire que yo critico a Tabaré Vázquez a cada rato, pero Tabaré Vázquez lo aprendió rápidamente. El Frente Amplio llegó con una cosa media lírica, pensando que, bueno, ahora como el gobierno de Argentina era del mismo signo ideológico del uruguayo, ahora todo iba a andar bien. Y lo aprendió Tabaré Vázquez de la peor forma, ¿no? 5 años de pelea con el señor Néstor Kirchner, que nos hizo 200 trapizonadas. Este gobierno sigue en lo mismo, pero no se planta firme. Y entonces tenemos, ayer enumerábamos la lista, el señor Moreno y el 1 a 1, la no autorización de los proyectos en Nueva Palmira, la no liberación de los datos de UPM, el trancazo para que los fletes uruguayos, los camioneros uruguayos puedan hacer fletes en Argentina, la denuncia que nos hicieron en la OCDE, la denuncia que nos hicieron para que no entren nuestras carnes en China, nos cobran 4 veces más que a Brasil el peaje de Uruguay. Ayer fue impresionante, yo los escuchaba y le comentaba a Pasqué, le digo, pero mira qué impresionante, todos defienden lo que nos está haciendo Argentina, justifican, entienden, dicen, hasta llegan a decir, es un modelo desarrollista hacia adentro, que es en el que nosotros creemos, decían ellos, ojalá pudiéramos aplicarlo acá. Entonces justifican que Argentina nos haga todas estas cosas, es una barbaridad. Desde su punto de vista, senador, allí también dejan en evidencia o parecen insinuarse dos posturas en el gobierno, porque la línea del senador Astori parece ir por otro rumbo. Sí, se vio claramente. Quienes más hablaron a favor de esta posición fue obviamente los legisladores más cercanos al presidente de la República, el senador Curiel, la senadora Moreira, el senador